Elisha Naví. El primer milagro del que hablamos fue el milagro de la fuente de agua que había en Jericó. ¿Reyes 3? Reyes 2. Reyes 2, perdón. Sí. Tenemos muchos. La fuente de agua que hay en Jericó, que el agua era amarga y la gente moría. Entonces Elisha Dafka la cura a través de sal. Y explicamos cómo es el Nes Betojanes, cómo es algo que caracteriza mucho a Elisha. El Nes Betojanes, que son milagros que son el milagro dentro del milagro. No es lo suficiente que hubo un milagro que el agua se curó. También se curó Dafka con algo que generalmente hace el agua más amarga, la hace en este caso dulce. Y explicamos también el tema de que en el momento que él cura las aguas, entonces hay jóvenes que traían agua y la vendían y se quedan sin trabajo. Y hablamos de los Nearim Aktanim, que dijimos Nearim, que eran Menuarim y Mitzvot, que eran Ktanim, que por lo visto el Nearim Ktanim no están, nos dicen dos cosas que son como dos palabras tan parecidas, sino nos viene a decir, nos viene a explicar que eran gente de muy bajo nivel, gente que de Emet por lo visto no tenía ningún motivo para existir. Y Elisha, de verdad, y ellos se burlan de Elisha, le dicen sube, calvo, sube, y entonces ellos y entonces él se voltea y los ve, y explicamos el tema de los ve. ¿Cuál es la visión de un naví? Que el naví, cuando ve a una persona, no ve a la persona tal como es, no ve lo que ve, sino ve el pasado, ve de dónde viene, ve a dónde va, ve cuáles van a ser cuál va a ser su descendencia. Esa es la capacidad del naví. Esa es la nebuá, le permite ver mucho más allá de lo que ve una persona normal. De verdad se dice, por ejemplo, sobre Moshe Rabbeinu, que veía a la persona y podía saber si había pecado, si no había pecado. Y podía ver todo lo que había dentro de la persona. ¿Por qué? Porque es una visión más amplia. Es lo que dijimos, es la capacidad de ver una visión más divina. ¿Y qué es la visión más divina? Ver todo, ver toda la foto completa, no ver solamente el momento específico, sino poder ver lo que va a pasar en el futuro, lo que hubo en el pasado, una visión mucho más completa. Y entonces eso es lo que vio Elisha. Y dijimos, ¿qué fue lo que vio en ellos? Primero que nada vio que de ellos no va a salir nadie en su descendencia va a salir algo bueno de ellos. La Jluchit el mitzvah, nos dice Rashi. No hay ni siquiera sobras de una mitzvah. Es como si están totalmente vacíos. ¿Y qué vio de su origen? ¿Qué vio de su pasado? Vio que provenían de mujeres que habían pecado en Yom Kippur para poder traer a estos hijos. Entonces entendió que no su origen es puro, no su futuro es puro. No necesitamos no se necesita estas personas, y los maldice. Y en ese momento salen dos osas de un bosque y los despedazan. Y hablamos qué son dos osas y de dónde vienen las osas, de dónde viene el bosque. Dijimos lo dovim velo yar, así dice la Gemara, es algo que hoy en día también se usa. No había ni osas ni bosque. El Nes Betojanes, nuevamente, hubo un Nes que aparecieron osas, hubo otro Nes que apareció un bosque, no había nada. Y todo lo logra sacar Elisha Yesh Me'ain, de alguna manera, lo logra sacar él mismo de la fuerza de su palabra. Y los despedaza. Y dijimos 42 jóvenes, 42 niños jóvenes, no sabemos qué eran. Dijimos por los 42 sacrificios que hizo Melech Moab, que sacrificó 42 sacrificios cuando trajo a Bilam para maldecir. Y dijimos que por lo visto sus sacrificios tuvieron un resultado, pero Dafka se dio en esto, y Hashem en esto puso la capara, por así decir, por todo a Israel que él quería destruir. Dafka en estos 42 muchachos. Y sin embargo, con todo lo que explicamos y todo lo que dijimos, que podemos entender por qué estos dos jóvenes mueren. Hola, buenos días. Beholzot, dijimos, ¿estuvo bien lo que hizo Elisha? ¿Sí o no? Y la conclusión fue que con todo lo que dijimos y con todo lo que la Gemara nos explica y nos trata de recalcar hasta cuánto estos muchachos no merecían vivir, hasta cuánto
eran malvados y no tenían ni algo bueno en su pasado, ni algo bueno en su futuro. A pesar de que eran korbanot en lugar de los korbanot que hizo Melech Moab, a pesar de todo esto, Elisha recibe birkoret en la Gemara por lo que hizo, y dice que por esto él después se enfermó. ¿Por qué se enfermó? Uno de los motivos que nos trae es porque provocó que las osas mataran a los 42 muchachos. Y de esto, si se acuerdan, hablamos del punto que en este punto nos enfocamos, que cuánto es importante no leakpid, que nosotros no sabemos, no es difícil cuando tenemos una persona con la que estamos enojadas y guardamos rencor. A veces lo puedo entender, Nahom, pasamos algo difícil, a veces la persona no nos entendió cuando lo necesitábamos, tuvimos una mala experiencia, pero vemos de esto hasta cuánto, no importa qué tan justificada sea el motivo, no es algo bueno, no es algo que al final de cuentas la conclusión es: qué bueno que tuviste rencor y provocaste que algo malo le sucediera a esta persona por lo malo que te hizo. La persona que guarda rencor, que se enoja, que tiene akpada, lo que se dice en hebreo akpada, al final de cuentas también él mismo es castigado por ese rencor. Quiere decir, no solamente la persona que va a recibir el castigo porque tú le guardas rencor y provocas que tu akpada le haga algo malo, también la persona misma que hace la akpada recibe después su propio castigo, por así decirlo. Y me acordaba ahorita, una amiga mía tenía un niño, el niño estuvo en Migán y era un niño muy 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 dulce, pero tenía un problema muy fuerte con los ojos. No podía soportar la luz del sol, todo el tiempo tenía que ir con lentes y tenía el ojo así medio cerrado y sufría de mucho lagrimeo. Mamash tenía un problema muy fuerte en el ojo, eso era una enfermedad, Mamash, y no sé cómo se llamaba. De repente, un día, Peshut, desapareció la enfermedad sin ningún motivo. Ella no entendió y se acercó después de unos meses, se le acercó un familiar y le dijo: sabes que yo tenía una akpada, tenía un enojo con este niño, porque el día de su Brit Milá yo tenía una boda, y por el hecho de que ustedes hicieron el Brit Milá, mucha gente no llegó a mi boda. No sé cómo, en realidad no tiene mucho sentido lo que digo. Había algún evento, porque una boda no es en la noche, el Brit Milá es en el día, no sé exactamente cómo era, pero el caso es que por el Brit Milá él tenía algún evento y la gente no llegó a su evento, y él tuvo akpada sobre este niño. Y dijo, y en cierto momento dije, tengo que perdonarlo. Y por lo visto, él no sabía que el niño había sufrido de lo que tenía en los ojos. Y por lo visto fue muy parecido el momento en que él perdonó con el momento que el niño se curó. La fuerza que hay en guardar rencor, que no es fácil. Nosotros no tenemos que provocarle a nadie sufrir por el hecho de que ellos nos hicieron daño. Ellos nos hicieron daño. Hashem, que Hashem, como decimos en Kriyat Shema, a la mitad, Areni Mohel Besoleach, y que todas las cosas que tienen que ser perdonadas, que no vengan al Yedei Surim Jolaim Raim, que nosotros no seamos esos que provocan los sufrimientos a la gente que nos hizo daño. Hashem que haga sus Heshbonot, nosotros tenemos que hacer nuestro Heshbon, y nuestro Heshbon tiene que ser no provocarle daño a nadie. En el momento que alguien nos hace daño, también saber perdonar en el mismo momento. Es fácil decirlo, no siempre es fácil hacerlo, pero es un trabajo que tenemos que tomar en cuenta y saber que con todas las excusas del mundo, y aquí Elisha tenía muchas más excusas de las que nosotros tenemos, porque podemos estar seguras que cualquier persona sobre la que nosotros tenemos rencor no era tan malvada como estos muchachos, y sin embargo la Gemara nos da a entender que lo que él hizo fue malo. Cuanto más nosotros, que generalmente si tenemos una akpada es sobre gente que es tzadika, gente que es buena, que trata de hacer bien, y que puede ser que tuvo un error y por un error nos provocó daño. Entonces, aprender a borrar, aprender a dejar, a olvidar las cosas y no provocar Haz de Jalila que nadie
tenga sufrimientos y cosas malas por nuestra culpa, y a veces mamash hacer un heshbon nefesh primi muy 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 adentro, que no vayamos a guardar adentro en el corazón un poco de rencor, porque eso a veces puede provocar daño a largo plazo, y eso es lo que vemos aquí con Elisha. Obviamente con una vía es inmediato y es al Yedainés, y nosotros a veces podemos hacerlo de manera indirecta y es muy muy problemático. Ok, vamos a seguir en las hojas. Voy a ok, entonces estamos en el Perek Gimel de Melachim Bet. La tienen fotocopiada, ¿no? Ok. Y ahora mi hijo de Ahab. ¿Quién? Ah, Lidia, ¿qué haces? ¿Cuál era? La Perek Gimel, el número 3 de Reyes 2. Y ahora mi hijo de Ahab. Y Yoram Shachar reinó sobre Israel en Shomrón, en el año 18 de Josafat, rey de Yehuda, y reinó 12 años. Hizo lo malo a los ojos del Eterno, pero no como su padre y como su madre, pues retiró la estatua del Baal que había hecho su padre. Ok, entonces, ¿cuáles eran, quién era su padre? Ahab. ¿Se acuerdan de Ahab? Hablamos de Ahab en la época de Eliab. ¿Cuál era el pecado de Ahab? Menosaba los pecados de todos los reyes de Israel. De idolatría. Sí. Aparte, él fue el que, bueno, se casó con Isabel. Se casó con Isabel. Fue el que Perseguían a las persiguió a todos Nevi'im, los los Nevi'im, que tal vez los mató, que solamente... Y fe. Entonces ellos mataron a los Nevi'im de Hashem y también trabajaron al Baal y la Asherah. Todos los reyes de Israel hicieron un pecado, que es el pecado de Yoram ben Nabat, que Jeroboam ben Nabat fue el primer rey de Israel, y de alguna manera muchas veces el principio es lo que decide cómo va a ser todo el futuro. Por eso es tan importante cuál es el principio. Y el primer rey de Israel fue elegido porque tenía los juyot para ser rey. No Stam Hashem decidió separar el reinado y dárselo a Jeroboam ben Nabat. En la Gemara nos menciona que Jeroboam preguntó, cuando le dieron el reinado, le dijeron que él va a caminar en Gan Eden con David Amelech y con Hashem. Y él dijo, no recuerdo muy bien cómo funciona, pero me parece que él dice, ¿quién va adelante, David o yo? Entonces le dicen, David va adelante. Entonces dice, entonces yo no quiero ir con ustedes. Quería él ser el primero, él quería ser el mejor, por así decirlo. Y lo que él hace, en el momento que le dan el reinado, le da miedo que todo el reinado se vaya a Malchut Yehuda, porque ¿dónde está el Beit HaMikdash? En Jerusalén. ¿A dónde ven los Regalim todo a Israel? A Jerusalén. Entonces el reinado de cualquier manera va a regresar a Yehuda en cualquier momento, porque ahí está el centro del reinado, en Yehuda. Entonces, ¿qué hace Jeroboam? En Shomrón construye un templo, por así decirlo, que es su Beit HaMikdash, por así decirlo, y pone ahí 3 cabritos, o 2 cabritos, no recuerdo, y dice que estos son los cabritos que nos sacaron, no como Avodah Zará, sino más como la representación de Hashem, que nos sacó de Egipto, y pone 3 nuevos Halim, 3 nuevos regalim que no existen, y cada 3 regalim subía la gente de Israel a este templo y trabajaban con los y hacían Avodah Zará, o no sé si es Avodah, sí, me parece que es Avodah Zará, que todos iban trabajaban a estos cabritos en lugar de creer en Hashem. Y entonces después de Jeroboam, todos los reyes de Israel, uno tras otro, hacen el mismo pecado. ¿Por qué? Por el miedo de perder el reinado de sus manos, porque tienen Beholzot, Melech Yehuda tiene el Beit HaMikdash, que es el centro de Am Israel. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo fue así? Desde el momento que se separa el reinado, que son aproximadamente, no sé, 400 años me parece, 400 años que el reinado está separado hasta que salen al Galut. Durante esos 400 años
Melech Israel, todos los malachim de Israel pecan en los pecados de Jeroboam ben Nabat, que entiendan cuál es lo que él provocó con su primer pecado, y en cada uno de los pecados recuerdan a Jeroboam ben Nabat. Sobre Jeroboam ben Nabat se dice Jatá vechti et rabim, pecó y provocó pecar al resto, al rabim, a toda la gente. ¿Por qué? Porque su pecado se vuelve a repetir generación tras generación, rey tras rey. No importa que ya no son los reyes que son los hijos de Jeroboam, y no importa que son de otra descendencia, cada descendencia nueva volvían a pecar en el mismo pecado. ¿Okay? En el ejemplo vieron, se puede hacer. Y desde ese momento todos entonces Joram no era tan malvado. ¿Qué quiere decir no era tan malvado? No trabaja la Baal, no trabaja la Asherá, destruye la boda zará de su padre, y eso es algo bueno, pero Bejol Zot sigue trabajando la boda zará de Jeroboam ben Nabat. Ok, puedes seguir, perdón, Lidia. Solamente los pecados de Jeroboam, hijo de Nebat, que había hecho pecar a Israel, se libró, no se apartó de ellos. Mesha, rey de Moab, era ovejero, y tributaba al rey de Israel 100.000 corderos cebados y 100.000 carneros lanosos. Fue cuando murió Ahab que se rebeló el rey de Moab contra el rey de Israel. Salió el rey Jeroboam en ese día de Shomrón y censó a todo Israel. Fue y envió a Josafat, rey de Judá, diciendo: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Acaso irías conmigo contra Moab a la guerra? Contestó: subiré como yo, así tú. Como mi pueblo, así tu pueblo. Como mis caballos, así tus caballos. Dijo Jeroboam: ¿por qué camino subiremos? Y contestó: por el camino del desierto de Edom. ¿Entendieron lo que pasó aquí? Sí, que pidió ayuda al reino de Judá. Al rey de Yehudá. El rey de Israel le pide ayuda al rey de Yehudá y pelean juntos como si fueran dos pueblos que se unieron para pelear. Por un lado podemos decir, wow, nuevamente hay una especie de ahdut, pero esto nos muestra hasta cuánto había separación entre los dos reinados. Eran mamash como dos pueblos, tanto era así que le dice: tu pueblo es como mi pueblo, más también tu pueblo es como mi pueblo, obviamente tu pueblo es como mi pueblo, los dos somos Am Israel. No, eran mamash como dos reinados separados por completos. Y en el momento que Jeroboam pecó y provocó que todo el pueblo de Israel no subiera al Beit HaMikdash, todo Am Israel se convirtió como en un pueblo por separado. Las 10 tribus que desaparecieron no están, es más una consecuencia de que el pueblo se separó por completo. Entonces aquí vemos que deciden como unificarse, pero ¿para qué? Para pelear con otro rey. Era como una especie de alianza, pero no era una especie de vamos a volver a ser Amijal, Am Israel, como debería de ser, sino solamente para salir a pelear. Ok, entonces podemos seguir. En el 8. Dijo Jeroboam: ¿por qué camino subiremos? Y contestó: por el camino del desierto de Edom. Fue el rey Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Rodearon por un camino de 7 días, y no había agua ni para el ejército ni para los animales que iban con ellos. Ok, entonces van por el desierto de Edom, y en el camino del desierto de Edom se une a ellos también en alianza el rey de Edom. Ok, y entonces empiezan a caminar en el desierto, por lo visto se pierden y no hay agua y no hay comida. Ok, ¿puedes seguir? Y dijo el rey de Israel: ay, que ha reunido el Eterno a estos 3 reyes para entregarlos en manos de Moab. Entonces dijo Josafat: ¿acaso no hay aquí un profeta del Eterno para que consultemos al Eterno por medio de él? Respondió uno de los siervos del rey de Israel y dijo: aquí está Elisha, hijo de Shafat, que vertió agua sobre las manos de Eliahu. Ok, entonces esto ya lo conocemos. ¿Quién es el que pregunta, acaso no hay aquí un Naví? Josafat, Dafka, el rey de Yehuda. Como podemos entender también hasta cuánto la diferencia entre Mamlechet Yehuda y Mamlechet Israel. Que para Mamlechet Yehuda era obvio que cuando hay una duda, preguntamos al Naví. El rey de Israel lo primero que hizo es quejarse, llorar, ni siquiera pensó en la posibilidad de ir a preguntar a un Naví. El Naví era una especie de otra cosa que había en el... No lo tomaban como algo que se consulta. En Yehudá
El Naví es algo al que se consulta. No vas a un lugar sin preguntarle al Naví. Hay una situación de peligro, le preguntamos al Naví. Y entonces vemos aquí vamos la diferencia entre los dos reyes, porque los vemos uno frente al otro. Uno, para él es obvio que en el momento que hay un peligro, hay que preguntar al Naví. El otro que hace, se queja y llora, pero no, ni siquiera piensa en la idea de preguntar al Naví. ¿Y cuál es la respuesta que dice uno de los siervos Dafka del rey de Israel? Aquí está Elisha, hijo de Shafat, que vertió agua sobre las manos de Eliau. Esto fue lo que explicamos, que cuando Eliau hizo Mahamad al Carmel, Elisha fue el que vertió la agua, donde estaba el Corbán, y nos dicen sus dedos se convirtieron como unas fuentes de agua, que de ellos brotaba agua, y no solamente el agua que vertió le decía vertir otro ¿cómo se llama? Kelim, no sé, no me acuerdo cómo los llama a los Kelim, que le dice verte otra agua y más agua y más agua y más agua, y Elisha nos dice sus dedos se convirtieron como fuentes de agua que sacaron el agua alrededor de toda la teala, de todo el pozo que cavaron. Y dijimos aquí, si se acuerdan, también lo hablamos la semana pasada, la relación entre Elisha y el agua. Todo el tiempo vemos milagros de Elisha con milagros que están relacionados con agua, a diferencia de Eliau, que todos sus milagros están relacionados con fuego. ¿Y quieres seguir? Dijo Jehoshaphat, él tiene la palabra del Eterno, y descendieron a él el rey de Israel y Jehoshaphat el rey de Edom. Entonces dijo Elisha al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Anda a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y le dijo el rey de Israel, no, por favor, pues ha venido el Eterno a estos tres reyes para entregarlos en manos de Moab. Entonces dijo Elisha, vive el Eterno de los ejércitos, que estuve parado para servir delante de él, que si no fuera por la presencia de Jehoshaphat, rey de Yehudá, que yo respeto, que no se fijaría en ti ni te miraría. Pero ahora tráiganme un músico. Ocurrió cuando interpretó el músico que fue sobre él la mano del Eterno, y dijo, así dijo el Eterno, hagan en este valle estanques, porque así dijo el Eterno, no verán viento ni verán lluvia, pero este valle se llenará de agua y beberán ustedes, vuestros ganados y vuestras bestias. Será esto insignificante a los ojos del Eterno, que además entregará a Moab en vuestras manos. Destruirán toda ciudad fortificada y toda ciudad selecta, todo árbol bueno derribarán, todas las fuentes de agua taparán y todo campo bueno arruinarán con piedras. Fue a la mañana cuando se ofrenda el presente, y he aquí, las aguas venían por el camino de Edom, y se llenó la tierra de agua. Todo Moab había oído que habían subido los reyes para combatirlos, y convocaron desde todo aquel que ciñe talabarte en adelante, y se pararon en la frontera. Madrugaron a la mañana, el sol brilló sobre las aguas, y vio Moab de lejos las aguas, rojas como la sangre. Entonces dijeron, esto es sangre, se han peleado los reyes entre sí, y mató cada uno a su compañero. Pues ahora Moab al botín. Fueron hacia el campamento de Israel, se levantó Israel y batieron a Moab, y estos huyeron de delante de aquellos. Los herían matando a la gente de Moab. Las ciudades destruían, a todo campo bueno arrojó cada uno su piedra y lo llenaron. A toda fuente de agua taparon y a todo árbol bueno derribaron, hasta dejar solo sus piedras en Kir Hareset, pues las habían rodeado los honderos y la aniquilaron. Vio el rey de Moab que era muy recia contra él la batalla, y tomó con él 700 hombres que desenvainaban espada, para irrumpir hacia el rey de Edom, mas no pudieron llegar a él. Entonces tomó a su hijo primogénito, que iba a reinar en su lugar, y lo ofrendó en holocausto encima de la muralla. Hubo gran ira sobre Israel. Se retiraron de delante de él y volvieron a la tierra. Ok, entonces ahora vamos quería pues, que leyéramos todo el proceso de la guerra para que no hayan interrupciones. Entonces Behemet le preguntan a Elisha, y Elisha lo primero que hace es decir, yo no doy la profecía en tu nombre. Quiere decir, él, de la misma manera, si se acuerdan esto, vemos dos cosas. Primero que nada, cuando ellos van con Elisha, descendieron a él el rey de Israel y Jehoshaphat y el rey de Edom. Si se acuerdan, cuando Eliau estaba en Ara Carmel,
está el rey, Ahaziau, el hijo de Ahab, manda a llamar a Eliau y cada vez manda soldados y le dice baja a nosotros, y cada vez Eliau mata a los 50, mata a otros 50, mata a otros 50, hasta que llega el tercer dirigente de 50 personas y le dice baja, en lugar de decir baja a nosotros, él mismo sube, se arrodilla y le pide a Eliau que lo perdone y que no lo vaya a matar. Y entonces Eliau de verdad da la profecía a Ahaziau. Y aquí vemos que hay una situación diferente. Ellos van con Elisha y por el motivo que Yehudá, Melech Yehudá está con ellos, entienden el respeto que hay que darle a un nabí. Entonces no ellos le dicen a Elisha baja a nosotros, sino baja a nosotros, o le dicen sube a nosotros, sino ellos descienden hacia el nabí, ellos van hacia él. No es ellos le piden a él ven, sino ellos van hacia él. Y de la misma manera que Eliau le da kavod a Ahab en el momento que hace el Mahamad al Carmel, lo mismo vemos con Elisha, que Elisha sabe respetar a los reyes, pero ¿qué? A los reyes que son tzadikim. Él le da a entender a Yehoram que no en su mérito da la nebuá, que la nebuá viene únicamente por Melech Yehudá, por el mérito de Melech Yehudá. Y él le dice, y de esta manera también logra de alguna manera criticar su actitud en la que él todavía cree en los profetas de su padre y de su madre. ¿Qué tengo yo contigo? Anda con los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Quiere decir, él le dice, no tienes nada que hacer conmigo aquí. ¿Y qué dice el rey de Israel? Queremos saber qué pasa, por qué Hashem nos trajo al desierto para matarnos. Estamos aquí 3 reyes, el rey de Yehudá, el rey de Israel y el rey de Moab, y estamos sin agua. Van a venir Moab, nos van a acabar porque estamos muy débiles. ¿Y qué es lo que le dice Elisha? No para ti voy a dar la nebuá, sino para Yehoshafat. Pero estaba enojado, y cuando hay enojo la nebuá no puede venir. El nebuá va ela mitoch simcha. Eso lo estudiamos en la primera de las primeras clases en las que hablamos sobre la nebuá. Explicamos que una de las condiciones para que haya nebuá es que la persona esté contenta. La nebuá es de alguna manera lo que nos permite ver las cosas con una visión mucho más divina, mucho más eloquit, y por lo tanto para poder ver la presencia divina, para poder entender el mundo como lo entiende por así decir Hashem, tenemos que estar limpios de todos los sentimientos humanos que tenemos. Una persona que está enojada, ¿qué nos dicen sobre el enojo? Que cuando la persona está enojada, que luego ve la bodazara. ¿Por qué? Porque no tiene control sobre sí mismo. Y Mamash es una situación a donde la persona no puede realmente controlar sus actos. Y en el momento que la persona está enojada, entonces no está conectada con Hashem. Hay abodazara. Entonces Elisha entiende que en esta situación no va a poder tener nebuá. ¿Qué es lo que le ayuda? Música. Primero que nada, podemos entender la fuerza de la música. La música es una manera que nos puede ayudar mucho a relajarnos. Beofen klali, una persona enojada, es bueno tal vez que se separe un poco, que vaya a escuchar música y que se relaje. Quiere decir, Beofen klali, la nebuá no es únicamente la nebuá, Beofen klali es una emda ideal en la que tenemos que estar, una situación ideal en la que tenemos que estar. Dijimos, cualquier naví para poder ser naví tenía que pasar una preparación muy 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 larga, de abodar la midot, de estudio de Torah, de llegar a los secretos de la Torah, pero para todo esto, primero que nada, corregirse a sí mismo, corregir sus midot, llegar a una situación donde está totalmente limpia, se anula por completo frente a Hashem, y entonces puede recibir la palabra de Hashem. Entonces, nosotras no tenemos, Bezrat Hashem, lo más importante, si podemos tener la ambición de ser neviot, lo hubieron neviot también mujeres, tenemos a Miriam neviá, tenemos a Dvorá neviá, hubieron mujeres que fueron neviot, también Juldá era neviá. Entonces podemos tener la ambición de ser neviot, Metsuyan, pero Beofen klali, el naví tiene que ser un ideal de una forma de vida. El naví es una manera de conectarse a Hashem. No podía ser naví cualquier persona. Tenían que ir a escuelas de nebuá.
¿Me entienden? Ser Naví no era una casualidad o suerte, o era algo que se estudiaba. Así como vas a la universidad y estudias para ser doctor, o para ser enfermera, o para ser lo que sea, ingeniero, ellos iban a estudiar cómo ser Naví. ¿Y qué era lo que estudiaban? Estudiaban cómo trabajar sobre sí mismos. Y Elisha está consciente por completo de su situación. Dice, en esta situación estoy enojado. El conocimiento de sí mismo era tan grande que podía entender que así no puede traer nebuá. No importa que Beofen Klali es una persona que está muy muy apegada a Hashem, la nebuá no puede venir en esta situación. Entonces nosotros como ambición podemos desde Hashem tener la ambición de ser neviot, lámalo, es lo mejor. Pero independientemente de eso, aprender el secreto que los neviim nos dicen, que para poder recibir la nebuá tenemos que estar mitoch simcha. Esa es una emda en la que tenemos que estar beofen klali en la vida. Tratar de llegar a esto. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos una situación donde estamos enojados? Sucede y no estamos al nivel de ser neviot y recibir así de la palabra de Hashem directamente y poder transmitirla. ¿Qué hacemos? Aquí nos dan un buen consejo. Escucha música. Bueno, no sé, a algunos puede ser que eso es lo que les hace eso, a otros puede ser que lo que les haga eso es hacer lo que Eliyahu Anabí hacía, que era itbodedut, era irse, alejarse, tomar un tiempo para sí mismo, conectarse, rezar a Hashem. Tenemos muchos ejemplos de cosas que ayudan a la persona a estar en una emda de nebuá, que permiten recibir la palabra de Hashem. Pero aquí nos dan el ejemplo de la música, que la música es una situación donde de verdad la música tiene algo muy espiritual. No es algo que podemos... imagínense, yo no sé, tengo una amiga que hace terapia de música y hace un curso para mujeres, así una vez en las noches, así de vez en cuando, le hace amigas, un curso en el que muestra la influencia de la música en la persona. Si ustedes se lo piensan, muchas veces podemos poner una música y escuchar turururu, turururu, ya te sientes así como que ¿qué va a pasar? Depende mucho y puedes escuchar una música bonita y de repente te sientes así como que todo está bien, o puedes escuchar de repente música trance y de repente sientes así como que ¿qué pasa aquí? Una fiesta, yo qué sé. Y cada música provoca algo en nuestra situación emocional. Y Elisha está consciente de eso, que las emociones se pueden influenciar. Najón, somos seres humanos. Najón, muchas veces lo que nos pasa influye sobre nuestro cuerpo y sobre nuestras emociones y no siempre tenemos control sobre lo que pasa. Pero nos da un muy buen consejo para la vida, Elisha. Si no podemos tener nebuá y la mitoch simcha, ¿cómo podemos llegar a simcha? Dafka, a través de la música. Música que te gusta, música que te hace bien. Y muchas veces no sé, a la gente que le gusta la música y tiene discos, muchas veces se va a dar cuenta que Dafka a veces tiene ganas de escuchar este disco. ¿Qué es lo que necesitas en ese disco? Algo en la música de ese disco va a provocarte que tengas las emociones que necesitas en ese momento. Entonces, en Jodesh Adar, la música es música muy alegre, porque Mishalichnas Adar Marvin Besimcha. Y la música en Jodesh Elul, los piutim, la música, es música que nos hace una introspección, nos provoca pensar en qué es lo que pasa dentro de nosotros. Y en Jodesh Av no hay música. En Jodesh Av tenemos que estar, no tristes, lemaet besimcha. Si la música nos puede provocar alegría, no podemos escuchar música en Jodesh Av. Y no solo eso, de verdad, la prohibición de escuchar música, por ejemplo, con una orquesta, no sé, hoy en día no se hace, no sé por qué, pero de verdad hay una cuestión de que hasta que el Beit HaMikdash no se construya, no escuchamos mamash una música con muchos instrumentos que sea muy muy alegre, porque por cierto momento puedes llegar a olvidarte que además hay algo que no está tan completo. Imagínense qué fuerza tiene la música, que arte de Ikah, en eso lo muestran. Cuando una persona está abel, no puede escuchar música. ¿Por qué? Porque nuevamente no puedes olvidarte que ahorita perdiste a un ser querido y tienes que estar en una situación de introspección y no dejarte influenciar por la fuerza de la música. Ahora, de verdad, por ejemplo, en Jodesh Av, permiten escuchar música triste
o escuchar música vocal, que no tiene instrumentos, porque es música que de alguna manera sí te puede llegar a meter a esa sensación de Hodeshav, pero sí, es para darnos cuenta de la fuerza que tiene la música. Y Elisha está consciente de eso, está muy consciente de todo lo que pasa dentro de él. También como mujeres es muy importante, créanmelo, las mujeres es muy importante que tengamos un conocimiento de nosotras mismas, de nuestro cuerpo, de nuestras sensaciones, porque la mujer no es como el hombre es mucho más mental, la mujer es mucho sentimiento. Puede de repente sentirse súper feliz, estar contenta, de repente tiene todas las energías del mundo, al día siguiente siente que está triste y no tiene ni idea de por qué, a veces está enojada. Si estamos conscientes de nosotras mismas, de nuestras sensaciones, vamos a poder también tener un poco más de control sobre eso. Y de verdad los Nevi'im, para poder tener Nebuá, tenían mucho control de sus sentimientos, de qué es lo que pasa dentro de ellos. Elisha entiende que en esta situación de enojo, ¿cómo se atreve el rey de Israel venir a pedirme que le dé una nebuá cuando tiene todavía Neviá y Abal en su reinado? Entonces está enojado, está en una situación donde no puede, pero ¿qué? Lo va a hacer por el rey de Yehuda, y para poder tener nebuá va a escuchar música. Y ocurrió que cuando interpretó el músico, que fue sobre él la mano del Eterno, solamente en el momento que escucha que Nagan a Menagem, vaya Juli Minagen, vaya que Nagan a Menagen, que Nagan a Menagen es un musag que se usa, por ejemplo, Rabbi Nachman Mibreslev lo usa, por ejemplo, que Nagan a Menagen sobre el tema de música kshera. Él habla de lo que son músicos ksherim. Músicos ksherim son personas que en el momento que tocan música están por completo limpios y su música proviene de un lugar de pureza. Quiere decir, la música tiene una influencia, por ese motivo también vamos a pensar qué música escuchamos, cuáles son los músicos que escuchamos. Un músico que su música proviene de un lugar de pureza va a tener una influencia positiva sobre nuestra neshama. Una música que viene de un lugar de tumá, la influencia va a ser be'etem sobre la neshama. Por ese motivo a veces dicen, ¿qué tan malo hay de escuchar música loazit? No pasa nada. De verdad, parece que no es tan grave. Y también hay música loazit que es muy buena, hay música que tiene letra muy bonita y no sé qué, pero no siempre viene de un lugar de Kedushá. En el momento que no viene de un lugar de Kedushá, los sentimientos, las emociones van a estar influenciadas de la misma manera. Entonces, yo me acuerdo que una vez cuando regresé a México, cuando todavía acababa de hacer aliyá y mis papás todavía vivían en México, yo todavía escuchaba mucha música loazit. Estaba acostumbrada, no era lo que había escuchado toda la vida. Cuando regresé a México dije, wow, otra vez voy a escuchar la radio, voy a ver cuáles son las canciones nuevas, no sé qué. Y así estuve escuchando, y cuando llegó Jodesh Elul dije, no, Jodesh Elul זה לא מתאים, no voy a escuchar música loazit, זה לא מתאים. Hay que tomar algo para sí mismo, entonces yo voy a tomar esto, nada más Jodesh Elul, no voy a escuchar música loazit. Y era muy difícil, porque ¿cuánto tiempo iba a estar en México? 1 mes, 2 meses, zero. El tiempo que tenía era lo que podía escuchar música y ver qué hay nuevo y cuáles son la música nueva. Y durante todo el mes de Elul no escuché música loazit. Mamás, a veces tenía mamás de prender la radio y escuchar. Y en el momento que terminó Jodesh Elul, mamás, así, Motzai Jodesh Elul, después de Yom Kippur, después de Yom Kippur, prendí la radio, de repente empecé a escuchar y no me sentía bien, no sentía que me hacía eso la música. Después de 1 mes que no escuché música y que lo único que escuché fue música de Kedusha, entendí que la música influenciaba tanto en mí que cuando escuchaba música de Kedusha, mis pensamientos eran así. Y cuando escuchaba música loazit, de repente me empecé a dar cuenta también cuáles son las palabras que hay atrás. A veces cantas las canciones y ni siquiera te das cuenta de qué es lo que estás cantando. Pero yo a veces pienso, ¿con qué música crecí? Como niña, escuchaba palabras que digo, wow, ¿cómo me atreví a cantar cosas así cuando era una niña de 10 años? No son cosas que son matimim para niños de 10 años. Y tampoco para una persona de 50 años. No es algo que tiene que ser algo que se habla de eso, y a veces dices, no te das cuenta, porque eso es lo que la música, lo que ponen en la radio y todo el mundo lo canta. Entonces, ¿qué tiene de malo? En México, Bihla, tienen canciones que todo ese
feas. lo más morboso y lo más... Dices, ¿cómo puede ser? Eso es lo que los niños cantan, mamás, porque está en la radio todo el tiempo, entonces de alguna manera le dan lugar y parece que está bien. Pero, ¿qué es lo que está pasando en las emociones cuando escuchamos esa música? ¿Y qué es lo que pasa en nuestras emociones cuando escuchamos música de Kedusha? Cuando escuchamos Shirei Kodesh, y no necesariamente también música que de verdad llegan a la Neshama. Y entonces podemos entender que Nagan Amenagen se trataba de un músico kasher, como lo explica Rabbi Nachman Mibreslev. Un músico que su música provoca Jibur a Hashem. La música y toda cosa en este mundo, si nos provoca acercarnos a Hashem, es bueno. Si nos provoca alejarnos de Hashem, es malo. La música no es algo malo, es algo muy bueno, pero solamente si nos provoca acercarnos a Hashem. Puede ser que también el internet, yo no estoy veada a internet, pero puede ser que si el internet de alguna manera puede llegar a acercarnos a Hashem, como shiurim que se pasan en el internet, o como Divrei Torah que podemos leer en internet, entonces es bueno, nos acerca a Hashem. Si nos aleja de Hashem, no es bueno, tenemos que alejarnos de eso. Y tenemos que aprender a hacer esa abjana muy pequeña, porque la diferencia es muy poca. Hay libros que son libros clásicos de literatura que puede ser que nos acerquen, y hay libros de literatura clásica que nos van a alejar. También con esto pasé un proceso. Me encantaba leer libros. Leía todos los libros de literatura clásica, Shakespeare y todos los que existían, ya no me acuerdo. Y de repente llegué a Israel y empecé a leer libros. También estaba en la Midrashá, no tenía tiempo de leer demasiados libros en español. Me la pasaba leyendo lo que estudiábamos en la Midrashá y leía los resúmenes. En el momento que empecé otra vez a leer libros en español, sentí que tenía una influencia muy fuerte sobre mis emociones. Que de repente leía una historia, incluso libros que no hablo de cosas que tienen algo necesariamente malo, no sé, en cuestiones de tzniut o algo así, libros limpios, pero vienen del lugar de Tumá. ¿Qué es lo que nos meten en la cabeza? ¿Qué es lo que nos meten en los sentimientos? ¿Qué es lo que provocan en nuestras emociones? La literatura es bueno, pero si nos provoca acercarnos a Hashem, si nos provoca alejarnos, no tenemos que leer. Si ustedes están leyendo un libro y en ese momento sienten que algo sucede dentro de ti, que te está alejando de Hashem, es de lo bishvili. Y ese es el conocimiento que tiene Elisha de sí mismo. ¿Qué influencia tiene esto sobre mí? El enojo tiene una influencia negativa, me aleja de Hashem. La música, esta música de una Nagan Kasher, me provoca acercarme a Hashem. Ocurrió cuando interpretó el músico que fue sobre él la mano del Eterno. Y dijo así, dijo el Eterno: hagan en este valle estanques, porque así dijo el Eterno: no verán viento, ni verán lluvia, pero este valle se llenará de agua, y beberán ustedes, vuestros ganados y vuestras bestias. Será esto insignificante a los ojos del Eterno, que además entregará a Moab en vuestras manos. Entonces tenemos dos milagros. El primer milagro, que va a haber agua, y no con lluvia y no con viento. ¿Qué quiere decir no con lluvia y no con viento? Que no pueden atribuírselo a cosas externas, algo que no sea Hashem. Sí, pero ¿de dónde viene entonces el agua? Entonces el milagro es que por lo visto estaban ubicados en lo que se llama el Michtesh Ramón, ¿conocen? El Michtesh Ramón está donde está Mitzpe Ramón. Hay un lugar que se llama Michtesh Ramón, es un desierto, eso es lo que se llama el desierto de Edom. Y a veces lo que pasa ahí es que hay shitfonot, ¿saben? ¿Escucharon de shitfonot? Shitfonot es que hay ¿cómo se dice shitafón? De repente se me fue la palabra. Shirley, shitafón. Shitafón es que hay mucha agua, pero en el desierto. No, pero no es una inundación. Como una inundación. Pero no, oasis no es la palabra. No, es como una inundación que hay. Sí, es como una inundación. Es que ni en castellano me parece que es la palabra. Sí, me parece que se refiere a, sí, una inundación en el desierto. Y muchas veces van a escuchar en las noticias que dicen Shitfonot Benegev. No necesariamente cuando en el desierto hay una
inundación proviene de lluvia. Muchas veces viene de cascadas del norte o de otros lugares donde hay agua, y eso es lo que provoca el shitafón. Como el deshielo, pero cuando cae con fuerza. Bediuk. Y no necesariamente viene con lluvia. Este es el milagro que iba a ocurrir. Les dice, hagan estanques. Ellos cavan estanques en el desierto. Y por lo visto hubo un deshielo, una inundación, y todo el agua baja a lo que es el desierto de Edom, y todos los estanques se llenan de agua. En la mañana escuchan, como dice aquí, bueno, y les da el segundo milagro, que va a ser que van a ganar a Moab y que van a lograr destruir todas las ciudades. Fue por la mañana cuando se ofrenda el presente, y aquí que las aguas venían por el camino de Edom, quiere decir, vienen del desierto de Edom, bajan hasta donde está Moab, y se llenó la tierra de agua. Todo Moab había oído que habían subido los reyes para combatirlos, y convocaron desde todo aquel que ciñe talabarte, quiere decir todos los que eran grandes y que peleaban, para en adelante, y se pararon en la frontera. Se despertaron por lo visto muy temprano, en la hora en que apenas empieza a salir el sol. Y el sol, cuando empieza a salir, como saben, el cielo, en el momento que empieza a salir el sol, como se rompe la luz, el color del cielo es un color rojo. ¿Y qué es lo que pasaba con el agua que había en los estanques? Se veía roja. Entonces ellos vieron en el momento del amanecer que todo el desierto está lleno de sangre, lo que ellos llamaron sangre. Era agua, pero ellos pensaban que era sangre. Dijeron, probablemente ellos se pelearon entre ellos, los tres reyes. Esto es sangre, se han peleado los reyes entre sí, mató cada uno a su compañero, pues ahora Moab al botín. Ellos dicen, ya se mataron, ahora nosotros vamos a ir a disfrutar del botín. Hay una diferencia muy grande entre un soldado que va a recoger el botín y un soldado que va a pelear. El soldado que va a recoger el botín, sí, va tranquilo, y no solamente va tranquilo, va muy rápido, pero solamente para recoger, y su enfoque está en recoger el botín. Y en este momento ya estaban más debilitados frente a ellos que lo que podían haber estado si hubieran venido a atacarlos de sorpresa. ¿Qué? Como cambiaron su idea, bajaron la guardia. Sí. En el momento que piensen ustedes mismas, si ustedes, por ejemplo, incluso con la nieve, yo sé que el viernes tengo que sacar a todos los niños del GAN disfrazados, los jóvenes Shadar, estamos preparando disfraces, no sé qué. Ahora me dicen va a haber nieve. Yo ya estoy más tranquila, digo, bueno, no hará, entonces lo que no alcance lo hago el domingo, ya no estoy tan nerviosa. Si de repente al final de cuentas no hay nieve, voy a estar el viernes como loca tratando de preparar los disfraces, ¿me entienden? Lo mismo aquí. La persona que en el momento que tiene la sensación de que, tengo todavía tiempo, te despiertas en la mañana, dices, tengo todavía otros 15 minutos. Entonces te tomas tu tiempo, de repente, ya pasó el tiempo, ya pasaron los 15 minutos. La sensación de sentir que de repente tienes tiempo, tienes la posibilidad, no tienes presión, te cambia la situación, y en este momento se vuelve débil. Moab se volvió débil en el momento que pensó que ya se habían destruido y que él no tiene que pelear. Ve la lluvia. Entonces el primer milagro es obviamente que van a tener agua para no estar sedientos, pero el segundo milagro es que con esto se debilitaron Moab. En el momento que vieron las aguas, pensaron que era sangre, fueron hacia el campamento de Israel. Se levantó Israel, batieron a Moab, y estos huyeron delante de ellos, los venían matando a la gente de Moab, y se cumple la nebuá de Elisha, la profecía. Las ciudades destruían, a todo campo bueno arrojó cada uno su piedra y lo llenaron, a toda fuente de agua taparon, y a todo árbol bueno derribaron, hasta dejar solo sus piedras en Kir Haraset, porque hay que destruir todo. En la Torah hay una prohibición de matar a los árboles buenos, de talar árboles buenos. Entonces, ¿por qué mejor yo te... No, es un pueblo que todo está también, incluso los árboles, incluso los campos. Cosas que provienen de Tumá no las necesitamos. Cuando se habla de árboles buenos, se habla de árboles buenos en Eretz Israel.
árboles eran árboles donde se trabajaba bajo de ellos Avodat Zará. Así acostumbraban a hacer en Moab, agarraban en los árboles mismos, ahí hacían Avodat Zará, abajo de cada árbol. Entonces son árboles donde hay tumá y por lo tanto hay que talarlos. Vio al rey de Moab que era muy recia contra él la batalla y tomó con él 700 hombres que desenvainaban espada para irrumpir hacia el rey de Edom. Él pensó que tal vez Edom, que también era uno de los esclavos de Malhut Israel, dijo, tal vez él va a aceptar rebelarse junto conmigo y voy a tener más fuerza. Pero en realidad Edom vino con él a la batalla. Entonces, mas no pudieron llegar a él. Edom no se quiso alianzar con Moab. Entonces, ¿qué hace? Parece que no tiene ningún sentido este enunciado. ¿Qué tiene que ver esto? Entonces dice así, entonces tomó a su hijo primogénito, que iba a reinar en su lugar, y lo ofrendó en holocausto encima de la muralla, y hubo gran ira sobre Israel, se retiraron delante de él y volvieron a la tierra. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué ofrende al hijo? Explican Hazal que en el momento que él vio que Am Israel está ganando, preguntó, ¿el mérito de qué este pueblo me logra ganar a mí? Le dijeron, el mérito de su abuelo, Abraham Avinu, que quiso sacrificar a su hijo Isaac y al final no lo sacrificó. Entonces él agarró y sacrificó a su hijo y dijo, como Abraham Avinu sacrificó a su hijo, yo también sacrifico a mi hijo, tal vez con esto, a mi hijo primogénito, tal vez con esto voy a lograr tener mérito para ganar. Y no vemos que gana, pero que en hebreo nos dice Vayaleu Ola ala Jomá, lo ofrendió en holocausto encima de la muralla. Muralla es Jomá, pero nos escriben Jomá así, sin vav, solamente el punto. Entonces explican que Jomá blidav, de la palabra jamá es enojo. Jamá también puede ser enojo, pero hasta aquí lo menciona jamá en la palabra de sol. Quiere decir, lo sacrifica al sol, lo sacrifica a Avodat Zará. Nos tratan de decir de manera de remes que cuando habla de la muralla, nos habla que Dafka lo sacrifica a la Avodat Zará del sol. Pero Bejonzot nos dice, hubo gran ira sobre Israel. ¿Qué es lo que hizo que provocó que hubo gran ira sobre Israel? ¿Qué hicieron de malo Israel en todo esto? Hasta ahorita no vi nada malo que haya hecho Melech Israel, pero que hubo una gran ira sobre Israel, porque nos habla Dafka de Vahí Ketzef Gadol, por lo visto de Hashem. Se retiraron delante de él y volvieron a la tierra. ¿Cuál es el Ketzef Gadol que hubo sobre Israel? ¿Cuál es la ira grande? Entonces nos dice que en el momento que él sacrificó a su hijo primogénito al sol o a la Avodat Zará, entonces fueron recordados los pecados de Am Israel, que también trabajan a Avodat Zará, y entonces hubo un gran enojo sobre Am Israel. Sotomayor sí logró de alguna manera traer algo malo sobre Am Israel en el momento que hizo el sacrificio de su hijo, porque Ben-Sahakol tenía una mala intención, de verdad provoca con esto que haya un enojo sobre Israel, pero vemos que al final de cuentas nuevamente el milagro de Elisha a través de agua, como lo explicamos en las otras, que también nuevamente lo que caracteriza este milagro es el milagro del agua. Que tengan Meshach Shavua Tov.